Amén. Abrimos nuestra Biblia en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 22. Amén. Nos dice la palabra del Señor para honra y gloria de su nombre: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Amén. La continuación de pelear legítimamente. Amén. Hay una responsabilidad en la imposición de manos. Para el que va a imponer manos hay una responsabilidad. Por eso Pablo le advierte a Timoteo: no le impongas las manos a nadie con ligereza. Pues esa imposición de manos es transferencia de autoridad. Amén. Vamos a entender un poquito. Venga, Deuteronomio 27. Nos dice en el verso 19. Amén. 27:19. No es eso. Amén. No es eso. Vamos a... Aleluya. ¿Alguien me puede ayudar donde están los 70 ancianos? Que aquí fue un número que se pasó por ahí. Ajá, de cuando Jetro. Salud, salud. ¿No lo encuentran? Bueno, lo vamos a leer y ahorita buscamos la cita. Amén, va a ir avanzando y no nos detenga el tiempo. Dice claramente, Jehová le dijo a Moisés: pondrás de tu dignidad sobre él. Amén, esa es la clave que dijo: pondrás tu dignidad sobre de él. Entonces, en el Deuteronomio 34:9 nos dice claramente: y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. O sea, ¿qué nos enseña, mis hermanos? Que imponer las manos es una responsabilidad más grande para el que pone las manos que para el que las recibe. ¿Entienden? Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que tenemos que saber. Que a lo mejor el que lo recibe, bueno, dice, pues bueno, esto es lo que me dieron, pues ni modo, yo lo tengo que
ejecutar, pero el que impone las manos debe de tener, o sea, tiene una mayor responsabilidad. Amén. Aquí dice claramente que dice, cuando dice pondrás de tu dignidad, esa palabra, hermanos, decir de tu dignidad, automáticamente lo que se está declarando en hebreo, escuche bien, al decir vas a poner de tu dignidad, en hebreo significa vas a poner tu majestad que yo te di, vas a poner la gloria que yo te di, vas a poner la autoridad que yo te di y vas a poner la unción que yo te di. ¿Me entiendes? Eso es una dignidad. Amén. Véngase, ya lo encontré, no era Deuteronomio, es número 27, en número 27, donde nos está hablando precisamente esa parte. 27, 19, dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Amén. Entonces ahí estamos entendiendo precisamente. Entonces dijimos que dignidad en hebreo es majestad, gloria, autoridad y unción. Todo lo que poseía Moisés se lo dejó caer encima a Josué cuando lo apartó. Amén. Ahora, escuche bien. Apartar a una persona es transferirle autoridad, dones, capacidades, unciones, espíritu. Es darle todo lo que Dios le dio a la autoridad. Es darle todo. Ahora bien, por eso es que todos somos responsables de todo lo que está pasando en la iglesia. Todos somos responsables. Los malos testimonios, abusos, prevaricación en los ministerios, escándalos. Porque es obvio que en algún momento en la transferencia no seguimos la instrucción que nos dio el Señor. Hay quienes abusan de la confianza y hay quienes los estimula la confianza. La invitación es honremos con obediencia a aquel que nos honró, que nos confió y que nos tuvo por fiel, poniéndonos en el ministerio. Yo le puedo decir, yo sin conocer de esto, Dios me mostraba a través de un pastor que llegó a predicar en la congregación que yo lo invité, y pues ya saben, la congregación me tiene en ese respeto, y la congregación dice, bueno, pues si lo trae Pastor Cecilio es que pues entonces es bueno, es de Dios, ¿verdad? Ya cuando terminó, pues vendió sus disquitos de testimonio, pero también vendieron unas películas, y entre todas las películas cristianas iba una mundana, y por suerte la mundana cayó en la casa de la hermana que preside en la congregación. Ella habla conmigo por respeto, a no decirle nada a él para no lastimarlo, pero yo le di algo que me llamó la atención, que yo le decía, mira, solo por el hecho de que es Cecilio el que te invitó, la congregación ya no quiere saber ni averiguo más quién eres, sino saben quién es Cecilio y lo único que le interesa es qué mensaje traes. Ahora, si tú fallas, pasas a traer hasta Cecilio, porque toda la congregación va a decir, pues qué pastor no se fija quién nos trae y eso. Eso fue ocasión, y me llamó la atención esa explicación, porque no es algo que yo la tenía pensado. Pero después Dios, ese sí ya fue el Espíritu, pensando en eso y en otras cosas, el Espíritu me decía esto: cuando una persona, lo pongo ahí contigo, esa persona es vestida de tu dignidad. Por eso en las iglesias los respetan y los ven como siervos. Pero cuando alguien no se porta a la altura y abandona el ministerio, Dios lo dijo, no yo, manchan tu dignidad. Y si yo analizo bien, como que Dios me está diciendo, ten mucho cuidado a quién cubres con tu dignidad. Eso es bien importante, hermano.
No le digo esto porque, es que pastor, casi ríndale honores. No, por causa de Dios y la causa. Amén. Continuando con Pablo a Timoteo, ya aclarando un poquito eso, continuando con Pablo y Timoteo, algo muy importante en 2 Timoteo, verso 3, capítulo 2, verso 3, continúa y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Nota que el apóstol compara a un ministro con un soldado. Porque un militar, escuche bien, no se va a enredar en los asuntos civiles. Porque su propósito es ser leal y agradar a aquel que lo reclutó para un fin. Un soldado es alguien que siempre está presto a o listo para. Ese es un soldado. Un soldado está presto a o listo para. Alistado exclusivamente en el servicio de. Y por eso no puede decir, me voy a tomar el día libre hoy, no tengo ánimos de hacer guardia, me voy a compartir con mis amigos, quizá me reporte mañana. Jamás. Los que han militado en cualquier cuerpo castrense o conocen la profesión militar saben que eso es algo imposible e inadmisible en dicha institución. El soldado se debe a la milicia y está sujeto a un orden y a un comando. Así es el ministro. Yo le decía anoche a nuestro hermano Jaciel, era como la 1 que íbamos llegando al templo, y le digo, mientras los hermanos ya duermen con el mensaje de hoy, y los que acabamos de ministrar ya se van a dormir, el pastor ahorita va a llegar y todavía tiene que hacer ciertas cosas para dejar preparado lo que sigue. Ese es el pastor, ese es el llamado. Yo le decía a los hermanos en la predicación, a veces, no, es que el pastor, no le queremos dar carga al pastor. Pobrecito, el pastor está cansado. Yo digo, pónganme un nicho. Ya casi lo quieren meter a uno en un nicho, pues para eso nos llamó Dios, para trabajar, aunque estemos cansados. Aquí no es de, pobrecito, pues para eso lo llamaron. ¿Qué pobrecito? Digo, hermano, ya me falta que lo metan a uno en un nicho. ¿Por qué, hermano? A veces hoy en día muchos pastores dicen, no, yo trabajo de martes a domingo. Lunes es mi día de descanso. Decía José Irión, ¿será que Dios lo llamó? O sea, aún Jesús trabajaba en el día de reposo. Un ministro, aquí lo compara con un soldado. Un soldado está presto a, listo para y alistado exclusivamente para el servicio de. No puede el soldado decir, hoy tengo unas vacaciones. No quiero vacaciones. Es más, escúcheme bien, porque hablando de ministros. Para que usted entienda un poquito la idea. Si el general dice, nadie puede ir a su casa por tanto tiempo, el general solo mandó la orden. Pero yo no creo que un soldado venga y le diga al capitán, al sargento, oye, dame chance, ¿no? Dame chance. Déjame ir a mi casa. ¿No? Él sabe, el capitán, que si le da permiso, a él lo van a fusilar. ¿Qué quiere decir? Cuando usted es ministro, usted no puede decir, bueno, quiero un chance, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Usted no, porque usted se debe al ministerio. ¿Qué yo dije? Usted se debe al ministerio. Amén. Hay una historia de un joven que estuvo en el ejército. Cuando estaba en entrenamiento, un maestro, apenas verlo entrar al salón, apenas viene entrando, inmediatamente le dijo, soldado, ¿usted puede recortarse el pelo?
aquí siempre debe andar rasurado y su pelo llevarlo más bajito, así que recórteselo. El recluta lo escuchó y al llegar a su habitación se miró al espejo y dijo, yo me veo bien. ¿Quién le dijo a él que mi pelo está largo? No, olvídalo. Me quedo así como estoy. El muchacho no le dio mayor importancia. Y otro día, estando en la clase, el maestro lo vio y, simulando no haberlo visto, dijo, está aquí un soldado a quien le dije que debía recortarse el pelo. ¿Quién fue? Fingiendo que no se acordaba de él. Pero el joven, tratando de mostrar integridad, se levantó y dijo, yo soy. Fue a mí al que usted le dijo. Entonces el maestro le respondió, véame después de la clase. Cuando terminó el periodo, se fue con el joven a la oficina y expuso delante de los superiores la observación que le había hecho al recluta y se le anotó en su récord una nota: desobediencia. De ahí en adelante el joven aprendió no tan solo a seguir órdenes, sino a cumplirlas, estuviera de acuerdo o no, por simples que parecieran. Nota que algo tan sencillo como haberse negado a cortarse el pelo fue una anotación a destacarse en el récord de ese aspirante a soldado. Aplica ahora esa misma enseñanza a tu ministerio. Soldado se debe para eso. Es más, hermano, yo le digo a los hermanos, le decía a una congregación, si usted vino acá es para que le cambiemos su carácter con la palabra. Y si no quiere cambiar y se sabe la palabra, entonces ¿a qué vino? O Loto, te lo voy a llevar así. Si usted vino aquí, usted vino para obedecer. Y si no obedece, ¿a qué vino entonces? Así de sencillo. Ay, no, pero... Es como, les digo, por decir un ejemplo. Si usted vino a entregarse al ministerio, ¿cuál debe de ser sus prioridades? Orar, lo primero. Leer y predicar. Usted se dio para eso, fue apartado para eso, fue dedicado para eso. Así que ya los ministros no pueden andar por allá en cosas que no tienen nada que ver con eso, aunque otros las hagan. ¿Se acuerda de la santificación? Amén. Los cristianos tenemos la libertad que nos dio Cristo y debemos estar firmes en ella. Pero también el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mire lo que dice, vamos a leerlo. 1 Corintios 10. Amén. 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Es decir, que aún su libertad, lo que le era lícito en Cristo Jesús, Él lo sometió a Dios para que haya edificación en la iglesia. Aunque el ministro tenga libertad, no pertenece a sí mismo, no es independiente, pues aún su cuerpo fue redimido, su mente, su vida, todo le pertenece al Señor. Hay cosas que yo digo que nunca en mi vida las haría. Y el Señor me dice, si yo no te lo pido, y he tenido que decir, Señor, si tú me lo pides, aunque sea comer lo que no quiero, como gusanos, ni modo, hay que obedecer. No somos nuestros, somos soldados y no podemos hacer nuestro propio itinerario, nuestros propios planes, como decir, me voy acá, voy allá, voy a hacer esto. No. Estamos bajo la autoridad del Señor y lo que Él diga, cuando Él diga, sea sencillo o complicado, hay que hacerlo. No estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a aquel que nos llamó. Es imposible ser un buen ministro si no se es un buen soldado de Cristo. De ninguna manera. Cuantas cosas nos gustaría a nosotros hacer, también emprender, pero no nos gobernamos, no somos nuestros, somos del Señor, porque el ministro pertenece a Dios. Amén.
¿A quién pertenece el ministro? Pertenece a Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso me acuerdo cuando les dije de los hermanos que decía, la hermanita, présteme a los muchachos, ándale que vayan, por no lastimar a la hermanita. Sin embargo, viene Dios y dice, ¿tú quién eres para estarles dando permiso que se vayan a su casa? Siquiera me preguntaste qué planes tengo para esta tarde con ellos o ya les diste chance. Tú solo administra mi voluntad. Yo te los puse por mi voluntad, ahora tú los alejas de mi voluntad. ¿Vale? A veces dicen, no, pues que usted es el pastor, usted nos tiene que decir. No, mis hermanos. Es Dios, nuestro amo, Señor y soberano. ¿Nosotros somos qué? Somos soldados. ¿Qué somos? Soldados. ¿Son soldados? ¿O van apenas a reclutarse? ¿No? El compromiso que tenemos con Dios, escuche bien, hermanos misioneros, el compromiso que tenemos con Dios requiere una disciplina militar. Solo que la encomienda no es legalista, es espiritual. Sabemos que en la milicia hay un montón de cosas que lucen arbitrarias y no lo son. Pero independientemente de eso, estas prueban un punto, y es que hay una disciplina, un orden al que un soldado ha jurado obediencia incondicional y lealtad a los superiores a quien él se sometió. El apóstol primeramente le dijo a Timoteo que se esfuerce en la gracia, como se esfuerza un soldado en el militar, en un servicio militar, en una obediencia absoluta. Así se sujetó a Jesucristo toda su vida, aquel que lo reclutó. Desde niño sorprendió a sus padres cuando les dijo, ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, así como Jesús, necesitamos la sujeción y la abnegación de un soldado para vivir y poder pasar la encomienda a la próxima generación. Amén. Ahora, no obstante, el apóstol le hace otra comparación a Timoteo. Ahí mismo donde estamos en Timoteo 2:5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta, hermano, es un luchador que se prepara físicamente y mentalmente para lograr una meta. Su vida está supeditada a ganar en todos los órdenes. Por tanto, lo que come, lo que entrena, lo que duerme, lo que bebe, en lo que se abstiene, en lo que invierte el tiempo y con quien lo comparte, todo tiene que contribuir a que logre la victoria. El atleta está sometido a una disciplina física para ganar una carrera. También la vida cristiana es una carrera que el creyente debe correr, pero necesita hacerlo legítimamente, de acuerdo a las regulaciones de la carrera, a las que es sometido debe entrenar como buen atleta. Ok. Algo muy importante, hermano. Se dice que un futbolista, cuando va precisamente al campo, una de las disciplinas estrictas de un futbolista es que no debe de tener sexo. No debe tener sexo. Porque si no, no puede jugar. No sé si el sexo debilite, pierdan fuerzas, no lo sé. Pero sí está prohibido que un futbolista tenga sexo, beba vino, ingiera droga. Porque si no, no va a poder jugar. Entonces quiere decir que hay una disciplina de abstinencia hasta de los vicios, de los placeres. Y es algo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. El punto no es si eres cristiano. El punto es si tú lo estás haciendo, estás viviendo tu vida legítimamente. Si la carrera cristiana la estás viviendo legítimamente. Ese es el punto. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa.
Cuando alguien le falta el respeto a usted y usted se duele, se enoja y todo eso, y luego no quiere perdonar y usted quiere entrar al cielo, usted no está corriendo legítimamente. Si usted no quiere perdonar, Dios no te perdonará, porque esa no es la carrera. La carrera es perdona para que yo te perdone, y de todo corazón, porque si no te traigo juicio. Entonces, quiere decir que para yo entrar al cielo, tengo que correr la vida cristiana legítimamente, amando, perdonando, siendo humilde, tolerando, soportando, siendo bueno, misericordioso, siendo justo. Viviendo de esa manera es correr la carrera cristiana legítimamente, y entonces así es como vamos a ser coronados. Pero si yo le perdono a él pero no lo olvido y le pido perdón pero no de corazón, no estoy corriendo la carrera legítimamente. Por lo tanto, en aquel día no seré coronado, aunque yo haya sido cristiano. Así de sencillo, hermanos. Usted puede seguir, no, que yo no quiero perdonar, que porque, sígale. Pero si usted vive así primero, no solamente no vas a ser coronado en aquel día, sino tampoco puedes tener un ministerio. Porque el ministerio es que yo le enseña a él la humildad. ¿Y cómo se lo voy a enseñar a él si con ella no quiero ser humilde? Ministerio es que a ella le enseña el perdón. Pero ¿cómo le voy a enseñar perdón si a la hermana no la quiero perdonar? O yo la perdoné, sí, pero a mi manera. Entonces cuando a ella le vengo a hablar, le digo, no, pues sí, yo sé que es difícil, es que cuesta, te entiendo. Ese no es ministro de Dios, es ministro de la carne. Porque pues está ministrando lo que yo siento, lo que yo puedo. Pero Dios no nos mandó a eso, Dios mandó a ministrar lo que es de Dios. Así nos crucifica a nosotros. Eso es ministro de Jesucristo. Amén. Ahora bien, aquí lo que me llama la atención es la expresión adverbial que usa Pablo al referirse a la palabra legítimamente. Esa palabra es un proverbio. Digo, es un adverbio. Y la palabra legítimamente es el punto interesante de este mensaje, este set de mensajes. La palabra legítima corresponde al lenguaje griego enomos, así como se oye con doble N, enomos. Sin H, así como se oye, nomás que lleva doble N, enomos. Es lo que significa la palabra legítima. Otra palabra cuando dice, mi esposo enomos, mi esposa enomos. ¿Qué quiere decir? Mi esposa legítima, mi esposo legítimo. Ahora bien, nomos es ley. Lo que significa de acuerdo a la ley, o según la ley, o según lo establecido. Echamos la palabra. Tú te ganas la corona si vives tu vida cristiana de acuerdo a la ley, según lo establecido. No lo que tú pienses, sientas y te imagines y sueñes. Legítimamente corresponde al vocablo griego nomimos. Allá es enomos, legítima, pero aquí es nomimos. Como dijera en español, no mimos, niños. O dijera a la mamá de su hijo, no mimos, hija, porque después te va a hacer males este niño. Eso, no mimos. Eso es lo que significa legítimamente. Que conlleva luchar. O sea, quiere decir que tienes que luchar por hacer las cosas como Dios las quiere. No a como las sientes, a como te nace, no, es a como Dios las quiere. Amén. Ahora, ¿de qué modo manera el atleta debe luchar para ser coronado
ganador debe de luchar de acuerdo a la ley, según la ley, bajo la ley, de acuerdo a lo que está establecido. Por palabra, en el campo del atletismo tienen sus reglas. Y él tiene que correr. El punto no es correr, sino que corra de acuerdo a las reglas. El punto no es que digas que eres cristiano, sino que lo reflejes de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a la ley. El punto no es cuántos años llevas. El punto es que estés viviendo conforme está establecido para que tú seas coronado. Yo digo a los hermanos, ¿de dónde sacan a veces se ponen a murmurar? Yo no encuentro en mi Biblia que diga murmura de tus hermanos. Yo no encuentro la Biblia que dice enójate con los hermanos. A veces les digo, pues ¿qué Biblia están leyendo, hermano? Que la mía no dice nada de eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona murmura, se enoja, no quiere perdonar, no quiere amar y todo, quiere decir que la persona está corriendo la carrera cristiana, pero no legítimamente. Por lo tanto, no será coronado. Entonces a nosotros nos enseña no solamente ser cristianos, sino a luchar para que lo que estoy viviendo sea de acuerdo a lo establecido. No a lo que yo siento, ni pienso, ni son mis intenciones, como dice por ahí, claramente dice, es que Dios conoce la intención, sí, pero Dios la detesta. Porque es como decir, pues de todos modos yo corrí. Sí, pero el punto no era que corrieras, que lo hicieras legal. Mira, ya te descalificaron. Imagínate, hermano, usted viene al cristianismo y llegas con Cristo y te descalifican. Decía por ahí una historia que alguien llegaba ya con el padre y que decía claramente, no, pues ya soy fulano de tal. Ah, muy bien, fulano de tal. Le decía al ángel, busca su nombre. Y que no aparecía el nombre. Dice, no, aquí no está. ¿Cómo que no está? No está. No, pues ¿cómo que no estoy? Pues si yo fundé iglesias, yo hice esto. Oye, dice, pues dice que fundó iglesias. A ver, búscalo bien. No. Bueno, ya dice que el ángel, bueno, ¿cómo se llama? No, pues fulano de tal. Ah, no, pues tú eres el que hizo las cosas sin la palabra. Tú dices todo lo que te imaginaste, por lo tanto no te anotamos. No, pero si yo hablo en lenguas, sí, pero no te anotamos, no te conocemos. ¿Por qué no lo conocieron? Porque no hizo las cosas legítimamente. ¿Vale? Y eso es lo que cuesta. Por eso ahí dice que tiene que ser un esfuerzo, porque cuesta hacer las cosas correctas. Hoy en día a los cristianos, hermano, les cuesta hacer las cosas correctas hoy en día. Les gusta estar en una iglesia, pero haciendo tantas cosas incorrectas. Y cuidado, el pastor los quiere poner a hacer algo correcto, porque no lo quitan de legalista. Es algo bien importante, hermanos. Para que ustedes seamos coronados, no es que si aceptaste a Cristo, si ya te bautizaste, sino es que corre la carrera de acuerdo a lo que está establecido. Por eso hay una palabrita por ahí que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mira qué tremendo, hermanos. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es legítimo. Hechos 19. De hecho, de esto nos va a traer una enseñanza cuando decimos, a ver, le vengo a pedir perdón, ¿de acuerdo a lo establecido o de acuerdo a su carne? Amén. ¿Qué nos dice del capítulo 19, del verso 23 al 32? Échenle lectura, hermano. 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo:
Varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ven y oyen que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desaparecer, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían con qué se habían reunido. Amén. O sea que está el pleito y unos le entran, pero no saben ni qué está pasando. Eso es normal. Nosotros vemos aquí claramente que cuando viene precisamente la predicación del Evangelio, este platero pues ve amenazada su negocio y rápido junta a otros plateros para que se levantan precisamente en contra del apóstol Pablo. Pero mire lo que dice del 35 al 40. Entonces el escribano, cuando había apaciguada la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente, porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de su diosa. Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden y procónsules hay, acúsenle los unos a los otros. Y si demandan alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. amén. Entonces ahí vemos que se usa otra vez que la palabra legítima, dice legítima asamblea. Nosotros podemos ver que cuando dice legítima asamblea, hermanos, no es que niegue que haya algún problema o le quite la razón, sino que sugiere que el asunto se exponga en un tribunal competente para poder decidir de acuerdo a la ley, según la ley, y eso se llama actuar legítimamente. Cuando por eso dicen, mi esposo legítimo, ¿qué quiere decir? Porque me casé con él de acuerdo a la ley, según lo establecido. Quiere decir que, y por eso los que se juntan no se pueden llamar matrimonio, porque no se casaron conforme a lo establecido, sino se la robaron. Amén. Ahora bien, la ley hay que usarla legítimamente. Pablo nos dice eso, que la ley es buena si se usa como legítimamente. Ahora, los legalistas no la usan legítimamente porque la utilizan para poner carga sobre los demás y condenar a los hombres. Pero la ley hay que usarla siguiendo un proceso de acuerdo al Espíritu con que ha sido promulgada por Dios. Es muy parecido a la expresión que Pablo usa cuando se refiere a la nueva dispensación y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra conforme implica de acuerdo o según. Cuando actuamos de acuerdo a las emociones, todo lo que somos en Adán no necesariamente tiene que ser pecaminoso. Andamos según la carne, en lo que es natural en nosotros, en lo adánico, conforme a la carne, de acuerdo a la ley de la carne que se manifiesta en nuestros miembros. Pero hay una ley en mi mente, dice Pablo, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
que lleva a mi hombre interior a Dios. Cuando andamos de acuerdo a esa ley espiritual, hacemos todo de acuerdo al Espíritu, en conformidad al Espíritu, de acuerdo al Espíritu. Entonces, por tanto, para participar en la carrera de la fe y luchar legítimamente hasta ser coronados, quiere decir que debemos correr conforme al Espíritu, porque esa es nuestra ley, la ley del Espíritu. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a perdonar, tengo dos opciones: perdono en la carne o perdono en el Espíritu. Y la mayoría en la iglesia, hermanos, perdonan en la carne. Y eso no es andar legítimamente. Perdonar en la carne, usted sabe que perdono y no olvido. Usted sabe que perdono, pero no te quiero todavía ver. Eso es no andar legítimamente. Amén. Continuando con la ilustración de la competencia atlética, sabemos que hay reglas que seguir en sus rondas y categorías. Por lo cual, un atleta, escuche bien, es eliminado por su retiro voluntario o descalificado según sus faltas sucesivas al reglamento establecido de la competencia. Fíjate dos cosas. El atleta es eliminado cuando se retira. Ahora, ¿quieres que te lo diga cómo lo dijo Jesús? El que pone las manos en el arado y voltea para atrás no es apto. Voltea para atrás es retirarte del camino que Dios te trazó. Entonces el que voltea para atrás corre el riesgo de que sea eliminado del propósito de Dios. Es sencillo. O el otro, la persona es eliminada de la competencia cuando tiene faltas sucesivas, excesivas, al reglamento establecido de la competencia. En pocas palabras, si tú pones la mano en el arado y volteas para atrás, eso te puede llevar a ser eliminado. Pero también si no haces las cosas como está establecido, eso también te va a llevar a ser eliminado. Amén. Descalificado. Ajá, pues si no califica para ser coronado. Y lo mismo viene a ser eliminado. Amén. Entonces, por ejemplo, un deporte tan popular que nosotros conocemos como el boxeo, tiene un código de conducta para suavizar la rudeza de los combates, como por ejemplo, se prohíbe golpear al oponente cuando ha caído, dar un golpe bajo o tirar del cabello. Entonces, si tu competidor es más fuerte que tú, no intentes morderle una oreja, pues no ganarás legítimamente. Nota que en el boxeo lo primero que en el cuadrilátero les leen a los pugilistas son las reglas. Por tanto, cualquier conducta impropia de los contendientes no es legítima, ni aceptada por el árbitro ni los jueces, pues no está de acuerdo a la ley. El reglamento boxístico establece que usted es un campeón de los pesos completos cuando derrota a su contrincante a puñetazos en el rostro y al torso, al punto que le cause una caída y lo deje incapaz de volverse a poner en pie para defenderse antes de transcurrir 10 segundos. Esa es una pelea limpia y legítima. Amén. Otro ejemplo del béisbol. Amén. Una ocasión a un niño le ocurrió que causó un gran revuelo en el ámbito deportivo de la Serie Mundial en el 2001 de las ligas menores, cuando yo estaba allá en Estados Unidos, recién llegadito. No me gustaba ver a los americanos porque todas las televisiones tenían béisbol. Y a pesar que me gustaba el béisbol. Pero bueno, este jovencito causó revuelo. Sucedió que en esa ocasión, uno de sus más destacados jugadores, su lanzador estrella, quien lanzó un juego perfecto e hizo a su equipo ganador nacional, asombrando a todos los amantes de ese deporte, tenía 14 años y no 12, como requería el reglamento.
O sea, quiere decir que en el reglamento querían 12 años y este ya tenía 14. ¿Era un niño? Sí lo era, pero no con la edad requerida para participar en la liga y competir con otros niños 2 años menores que él. Pues siempre este lanzador destacado tendría más ventajas que los demás jugadores, por lo cual al ser descubierto le quitaron el premio al equipo y a él lo descalificaron. Aquí que nos enseña que usted no puede ganar un premio si no lucha legítimamente. Bueno, un ejemplo, estoy tocando ahorita los deportes, pero ahorita lo voy a llevar con el ministerio. Por decir, dice, vamos a hacer evangelismo hoy. Muy bien. Entonces sale uno al evangelismo. Pero a lo mejor de 20 que van, 10 sí van con la preocupación de las almas y van ahí. Y otros nada más, pues bueno, nos llevan, vamos a cumplir. ¿Quién crees que va a ser descalificado? Los que van a cumplir. ¿Por qué? Porque no están luchando legítimamente. Piensan que porque salen a evangelizar están realizando el propósito. O dos, vamos a poner otro ejemplo. De pronto estamos aquí, estamos orando, estamos aquí, el calorcito, la lona, estamos aquí, pero entonces de pronto, hermano, sucede que yo me quiero salir a desaburrirme, pero resulta que yo no puedo salir porque nos tienen aquí en oración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues yo le digo al que está al frente, pastor, voy a ir a hacer una visita. Pero realmente no va a ir a hacer una visita, simplemente quiere salirse. O sea, la visita es el pretextito. Entonces quiere decir que no está luchando, ¿qué? Legítimamente. ¿Sí? Entonces es algo que si no luchamos legítimamente, entonces podemos ser eliminados o descalificados. Amén. 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 Ahora, igualmente, ¿no te causaría tristeza que la indiscutible, brillante carrera de un beisbolista destacado se vea afectada o cuestionada por usar un bate relleno de corcho en un partido oficial de las grandes ligas? ¿Qué quiere decir? Un bate relleno de corcho. Eso le ocurrió a un beisbolista muy conocido, quien se había convertido en uno de los máximos embajadores de dicho deporte a fuerza de cuadrangulares, cuyo récord de más de 600 imparables lo hicieron uno de los astros indiscutibles de lo que son los jonroneros. Ya sabes, cuando agarran ¡jonrón! Ahí va. Ya la gente se levanta, ve hasta dónde llega la pelota. ¡Ay! Y ya ves el fielder por ahí va corriendo, y se pasó. No la agarró. Entonces la otra persona va, corre. Y si ya tenían envasados, saca los otros, saca 4 carreras. De un batazo. Yo conozco el béisbol, man. Yo jugué un poco. En mi último juego nos pusieron con uno aquí de Puebla. Y ese sí nos hizo sufrir. Primero porque nuestro pitcher se emborrachó y al otro día llegó bien crudo. Pues nos lo pusimos, imagínense, crudo, débil. Sin embargo, el otro equipo llevaron uno de Puebla profesional de las grandes ligas. Imagínate. Entonces, él le decía a las personas, dice, a mí, pónganme en el número 4. Y a los 3 primeros decía, mire, usted no se preocupe por sacar una carrera, nada más envasen. Ajá. Ya cuando vino él, pues se va a agarrar, le tira, y nada más agarró así el bat. Uy, hermano, voló la pelota. Haz de cuenta de lo que era el campo. No, se pasó a dar hasta media siembra de un terreno que estaba por ahí. Imagínense, ahí voy corriendo. Yo estaba de fielder central. Voy corriendo a buscar la pelota. Voy saliendo del terreno con la pelota. Ya estaban hasta descansando ahí echando agüitas. Corrieron. Cuando le vuelve a tocar, a batear, todos nos alejamos así para atrás. Porque no, estaba mandando otro jonrón. Pero quién sabe cómo agarró el bat. Y le hizo así, la pelota se fue para arriba y cayó en el centro. ¡Ay, venimos corriendo todos para el frente! Ese estaba jugando con nosotros. Y finalmente nuestros pitchers pues ya no lo podían hacer. Ya nos dieron nos ganaron ahí. Pero ya por último, para cumplir el reglamento, nos hacía falta un pitcher. Pues ya el pitcher crudo
Ya, éntrale tú, pues ya todos ya nos ganaron, siquiera para que te diviertas un rato. Y me está crudo el muchacho. Y le toca precisamente al profesional. Y el crudo lo ponchó. El profesional, a lo mejor ganaron el juego, pero no se quedó contento que lo voy a llamar como lo diría, un indito, flaco, crudo y tembloriento, lo ponchó. Y 2 veces. Entonces ganaron el juego, pero se fue sorprendido que alguien lo viera así. Entonces, pero estamos hablando un poquito de béisbol. Me gusta el béisbol, pero ya no lo juega. 2 pelotazos recibí y dije, no, hay que tirar cuerpo. Yo me amo, ¿para qué me voy a estar pegando solo? Pero bueno, entonces nosotros vemos que un día que este beisbolista batió, el corcho saltó al aire cuando su bat se partió en 2 a él golpear la bola en un juego oficial, tirando casi a pique su carrera. Tan desafortunado hallazgo trajo el escrutinio todos los bates que tenían uso en la batera en ese momento, el dicho jugador, así como la decisión de examinar con rayos X los bats que él había donado al Salón de la Fama. Toda una carrera de récord tan perfecto, al punto de ser descalificada por la violación de una regla. Ajá. ¿Quién no ha oído acerca de los escándalos en los deportes por causa de muchas cosas estimulantes en los jugadores, como las drogas, las cosas excitantes, estimulantes, para que supuestamente los jugadores tengan un mayor rendimiento? Entonces, cuando ya una persona hace eso, quiere decir que está saliéndose de las reglas del reglamento, ya no están jugando legítimamente. Amén. Y estoy analizando esto porque aquí claramente él está hablando precisamente de los atletas. Los atletas. Pablo quiere traer un mensaje bien lindo a través de usando los juegos griegos, los atletas griegos. Ajá. Porque acuérdense que el mensaje se da por todos lados. Ahora, vamos a cambiar un poquito de deporte. Vamos a entrar un poquito a las Miss Universo, a las reinas de la belleza. Nosotros vemos que hay una joven que finalmente ganó la corona como la reina de la belleza, pero a los 4 meses tuvo que devolver la corona. ¿Por qué? Porque no luchó legítimamente. La señorita fue destituida por el comité organizador del evento por supuestamente incumplir el contrato que implicaba ostentar el título. El mismo estipulaba que la ganadora debía ser soltera y tener una vida moral ejemplar. Por cuestiones de ética y por no dañar la reputación del concurso. No se divulgaron claramente las razones de su descalificación, pero una cosa quedó clara y es el hecho que si violamos las reglas, aunque hayamos ganado, nos convertimos en perdedores. Pocas palabras. Qué tremendo, hermanos, que para un concurso de vanidad y belleza exijan moral. Y hoy en día los ministros, muchos no tienen moral, ni principios, ni valores. Estaba ilustrando esto porque ¿cómo es que en algo terrenal, deportivo, de vanidad, exijan reglas, principios, y la iglesia ande desordenada, sin valores ni principios? Está bien que los del mundo lleguen 5 minutos tarde, pero no los cristianos. Me ha enseñado que la puntualidad de Dios son 10 minutos antes. Dice, si el culto a las 6, usted llega a las 6, usted ya llegó tarde. ¿Por qué? Porque estás haciendo nada más lo que te dijeron. No te estás ofrendando. Estás obedeciendo lo que estipularon. Tú no estás dando nada de ti. Y menos si llega uno tarde. Pero para que vea que la iglesia vive sin reglas, vive no de acuerdo a la ley,
no de acuerdo a lo establecido, y lo acusan a uno de legalista porque los quiere uno ordenar, ¿cómo va a ser coronada la iglesia? La iglesia pone en juego la corona de la vida por no vivir su vida cristiana conforme está estipulado. Pero si la iglesia no vive de acuerdo a lo que está establecido, es porque los ministros tampoco viven de acuerdo a lo establecido y por eso no lo enseñan. Entonces ese es el daño. Amén. Ahora, aplicamos todos los ejemplos que hemos estado analizando. Hacer las cosas legítimamente en el ministerio. Y notarás cuántas cosas se hacen contrario a la regla y no conforme al Espíritu. Pablo le dijo a Timoteo que apartara a ministros idóneos. Por tanto, cuando no lo hago de esa manera como presbítero, no estoy actuando de acuerdo a la regla. Si Dios estableció algo y yo estoy haciendo lo contrario, no estoy actuando legítimamente. Aplica este mismo pensamiento a todas las funciones de la iglesia y verás cuánto nos hemos desviado de la senda antigua. Por decir, para motivar al hermano, mire, hermano, échenos la mano, mire, le podemos aquí, mira, necesitamos que usted nos venga aquí a acomodar las banderitas todos los domingos. Ay, para motivarlo y amarrarlo. Eso no es luchar legítimamente. No, el hermano, para que no se me vaya ahí porque él da buen diezmito. Mira, hermano, que usted, Dios le llamó para que venga aquí a servir. Eso no es luchar legítimamente. No es luchar legítimamente. Ah, bueno, porque ay, la jovencita me cae bien, ay, la voy a poner aquí al frente, como que si fuera la empresa que tiene que tener secretarias de buen cuerpo. Ay, la voy a poner porque, ay, para que tenga visión, tenga mi iglesia vista. Eso no es luchar legítimamente. Ah, que yo voy a dejar al ministerio solo a mi hijo porque yo confío solamente en él. Eso no es luchar legítimamente. No, que mi sobrinito es el que le voy a entregar al ministerio porque yo quiero que él sea líder de jóvenes. Eso no es luchar legítimamente. No, pero es que yo siento que a lo mejor a la hermana puede hacerlo. Sí, pero ¿qué dice lo establecido? No, ¿qué sientes? Y muchas veces no luchamos legítimamente porque se ha eliminado la palabra de Dios y se ha metido el sentimiento, la intención, la intuición, la emoción y el razonamiento. Y yo, hermano, cualquiera se pone a ministrar sin siquiera haber entendido el valor de su llamamiento, el reino de los cielos y ni siquiera cómo vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque parece que estamos desesperados en querer tener rápido iglesias y ministros para ganarnos al mundo entero, sin saber que el que se lo va a ganar va a ser Cristo. Amén, mis hermanos. Para entender cuál es el deseo de Dios, tenemos que estudiar las funciones de la iglesia, cada una en su orden. ¿Para qué es la predicación? Mi hermano, cuando no sabemos para qué es la predicación, la gente nomás predica por predicar, sin visión, sin dirección, y echa cada chilaquila su mensaje como que si eso quisiera decir la Biblia. Cuando no sabemos para qué es la predicación, hermano, mire que tengo palabrita, dime chance, predicar. Ay, sí, no se vaya a enojar, así que qué clase de pastor soy. Pues dásele, pero nomás tiene 20 minutos. No sabemos para qué la predicación. Y la iglesia cuando no sabe para qué la predicación, casi ni quiere ir a estudiar la palabra. Hoy están ustedes aquí por una razón, porque lo dejaron todo por Dios. Pero la pregunta, si no fuera así, ¿estarías aquí? ¿Por qué? Porque Dios no es importante. A veces creo que es más importante el ministerio que Dios mismo. ¿Hello? Y así vive la iglesia. Pero dile que no va a entrar al cielo y verá lo que te dice. La santa se llena de inmundicia la boca. ¿Por qué? Porque no se está luchando legítimamente. Hoy día hay un cristianismo, hermano, que yo le digo al Señor, si me dices que ellos se van a salvar,
pues avísame para que no nos metamos en tanta santidad. Pero si esa como lo estamos aprendiendo, pues, ten misericordia de esta pobre gente, pues son muchos. Se van para el infierno. Y todo por engañarse que eran cristianos. Y no luchar, ¿qué? Legítimamente. ¿Por qué la adoración? ¿Para qué el servicio? Por eso luego la gente ya ni quiere venir al culto. Pues no sabe para qué es. Lo único que sabe es orar, cantar, dar la ofrenda, escuchar el sermón, ora y vámonos. No sabe ni para qué es el servicio. Por eso mucha gente no le nace ir al culto, le aburre ir al culto. A veces están en la misma culto y están tan ahí atentos al horario para irse. ¿Por qué? Porque no saben para qué son las cosas. De hecho, hoy que estuvimos en México, el día de ayer, yo dije, hermanos, vamos a hacer algo diferente. El plan de Dios es que quiere restaurar el culto. Entonces le digo a un anciano, usted va a entrar con acción de gracia, porque la palabra nos dice que entremos con acción de gracias. Entonces usted va a entrar con acción de gracias, usted va a empezar el culto, va a leer una cita donde habla la gratitud y va a hacer una breve explicación y todos a orar dando gracias. Y ya luego de usted, el otro anciano, usted va a entrar para invocar el nombre de Dios, proclamar el nombre de Dios y exaltar el nombre de Dios, que después de todo eso es lo más importante de un culto. Entonces mucha gente ya no sienta a Dios. ¿Por qué? Pues si no lo invocan, ¿de dónde va a venir? No, es que estoy desanimado, hermano. Yo he invocado el nombre de Dios desanimado y se manifiesta como que si estuviera yo tan santo. Pero entonces ya que platicamos con un anciano y le explicaba, dice, no, hermano, pues esto es nuevo, nos debe de enseñar más esto. Pues es que, hermano, hay que restaurar el culto del Señor. Él es el culto. Él hay que ponerlo en su lugar. Ahora el culto es la alabanza. Pero si no es como a mí me gusta, ya no estuvo bueno el culto. ¿Por qué? Porque la alabanza no es la que me gustó. No, hermano. Ya le digo a la sierva, y usted después de que termine la alabanza, usted le entra ahí para que la ofrenda se recoja en ese mismo espíritu de adoración. Ya después yo predico. Hermano, decían los demás, no hombre, hermano, es que esto es diferente, no hombre, la presencia de Dios sí se siente, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo anhelaba, esto es lo que yo le decía al Señor. Pues nada más es invocar el nombre. Usted no invoca el nombre, está muriendo espiritualmente, no sabe ni para dónde va, está desanimado, frustrado, apagado, y estás orando, Padre Señor, pero estás orando, estás ahí llorándole, quejándote, reclamándole, amenazándole, regañándole, enseñándole al Señor. ¿Cómo se va a manifestar? Pero invoca su nombre. Bueno, fue una bendición. Dije, Señor, mira, está, si no necesitan al pastor Cecilio. Piensan que a veces hay mucho que sin la vida del pastor Cecilio el culto no es igual. Pues claro que no es igual, porque pues yo he hecho mis coritos diferentes. Pero Dios es el culto debe de ser igual. Pero, al menos me decía un anciano, hermanos, que tenemos que aprender esto. Tiene usted que enseñarnos esto. Y lo mismo en la iglesia, hermano. Decimos, adórele, hermano, adórele. El Señor está aquí, adórele. Pero nunca le han dicho que es adorar. Mira, hermano, tanto la iglesia no sabe para qué se postra, que ahora se postra para dormirse. Para que vea, que no sabe ni por qué hay que hincarse. Porque si usted supiera lo que es postrarse, usted no se postraría. Y si se postraría, no le daría sueño. Pero pues dice la Biblia, arrodillémonos y postrémonos. Y el cuerpo cansado dice, creo que esa palabra es para mí. Descansa el cuerpo, y en lo que ya hay de mala gana, Señor, aquí estoy en tu presencia, tú sabes que te amo, te quiero, Señor. Señor, ¿cómo te iba diciendo, Señor? ¿Por qué? Porque no sabe uno para qué es eso. Y como no sabe para qué postarse, pues se postra uno para descansar. Y descansando, ¿qué cree que le pasa al cuerpo con este calor? Luego le hacen así. Es que estoy mal de la garganta, hermano. No, ya estaba roncando.
¿Cuál debe ser nuestra motivación? De servir a Dios. Porque hay mucha gente que hoy no le quiere servir a Dios. El Señor ahí nos hablaba un mensaje tremendo, hermano, que dice, Dios quiere sanarte de la lepra espiritual. Lepra espiritual es no tener el carácter para ser fiel, responsable y comprometido con Dios. Eso es lepra espiritual. Y solo en tu humillación está tu sanidad. Pero hay mucha gente, hermano, dejan el ministerio, lo abandonan, y luego los que no lo dejan, pero lo hacemos como nos va saliendo, no como está establecido. ¿Cómo va a salir? Ya a veces le digo al Señor de algunos que se fueron porque no quisieron, o se fue porque yo te lo pedí. Entonces dije, Señor, si alguno que está aquí que no fue llamado, llévatelo, Señor. No queremos estar ahí debatiendo con la humanidad. Y los que fueron llamados, Señor, mételos en cintura para que estemos todos bien. ¿Cómo ven? ¿Por qué me habrá venido esto a mí? A lo mejor fue la oración del pastor. Entonces digo al Señor, alíñamelo, Señor. Porque si yo les hablo se me van a enojar y van a estar resentidos. Cristo viene y se quedan. Si tú les hablas hasta te obedecen corriendo. ¿O no? Bueno, no todos, Hay unos que Dios les habla y no quieren todavía. ¿Por qué? Porque no sabe uno para qué son las cosas. Escuche bien, si todas las cosas que hago para el Señor las hago sin Él, estoy obrando ilegítimamente. Y quiero que esa palabra se grabe en nuestras conciencias y en nuestros corazones, para que nos ayude a identificar lo que no es legítimo en las cosas que hacemos para Dios. Cuando estoy en la iglesia, para que me vean, participo en todo para que me llamen, obro para que me consideren y me sacrifico para que me halaguen, es porque mi motivación no es legítima. Amén. La genuina voluntad de estar en sus atrios es porque Dios nos llamó, porque tenemos la necesidad de estar en su presencia, porque le amamos, queremos agradar en el servicio. Esa debe ser la motivación correcta. Y ahora piensa en cualquier función de la iglesia y aplícale esa verdad. Amén, mis hermanos. Yo vuelvo a aclarar este punto, que el fin de esto no es criticar a los que perseveran en el error. ¿Por qué? Porque usted me ha oído muchas veces decir que yo también cometí errores. Y también hice algunos errores que ahora se ven en alguna iglesia por la ignorancia, porque nadie me lo había enseñado. Pero Dios tuvo misericordia de mí, que mandó su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo es que ha estado obrando, trabajando, y es como yo salí de ahí, hermanos. Pero el punto de esto es para entender el problema que se está moviendo a la iglesia y que nosotros como ministros tenemos que hacerle frente. Amén, mis hermanos. Amén. Ahora bien, ansiamos lo verdadero, anhelamos conocer lo que Dios quiere con nosotros y saber en qué barco nos hemos embarcado en el reino. Como atleta, nuestro anhelo debe ser querer ser legítimo. Amén. Vamos a parar. No queremos llegar a la meta y que nos suceda algo parecido así. Llegamos a la meta. Ya llegué a la meta. Soy un campeón, Señor. ¿Dónde está mi corona? Y sorprendido Él me diga, ¿tu corona? Espera. Gabriel, pásame el libro de la regla del camino. ¿Dónde están las buenas obras que preparé de antemano para que este atleta corriera por ellas? El arcángel abre el libro y el Señor dice, pero la lista está incompleta. No hay nada hecho. Él no hizo esto, ni aquello, ni esto otro, ni eso, ni tampoco esto, pero, ¿qué es esto? ¿Una broma? Todo está incompleto. Dime entonces, ¿cuál fue la carrera que tú corriste?
Bueno, yo iba por la pista, pero noté que era interminable y quería llegar a la meta, así que al ver una veredita más corta, la tomé y aquí estoy. Lo importante era llegar y lo logré, ¿no? Lo otro no lo hice porque pensé que esto era más importante y traería más gloria a tu nombre. Considera que por ese caminito establecí más de 500 iglesias y no podría contar los muchos sermones que prediqué. Seguramente esas cosas no están apuntadas ahí porque hice tantas que no cabrían en ese libro. Esa iglesia que se menciona al principio fue la que me diste cuando empecé, pero un ministro de mi categoría no se podía quedar ahí toda su vida. Es lógico que quisiera superarme, ¿no? Así que levanté otra en un lugar mejor, me sacrifiqué de tal manera que llegué hasta enfermarme e invertí todo lo que tenía. Y espera, detente un momento y respóndeme. ¿Te mandé yo a ti a hacer eso? No, pero lo siento. Pero tú no ganaste ninguna corona. Tú no corriste legítimamente, tampoco hiciste nada de lo que debiste de haber hecho. Las obras que preparé de antemano para que anduvieses en ellas, específicamente son las que te coronarían, pero son ellas mismas las que testifican hoy contra ti. Quedas descalificado. Qué terrible, hermano. Qué terrible. ¿Y cómo usted va a saber las cosas que Dios preparó para ti si casi no estás en la presencia de Dios? ¿Cómo la iglesia va a saber qué es lo que Dios ha preparado si no está en la presencia de Dios? Si casi no ora. Y si ora es para reclamar. Y si ora se duerme. Y si ora 5 minutos ya se levanta. ¿Cómo conoceríamos las obras que Él preparó en las cuales debemos andar en ellas? Bueno, hoy en día me da así como un poco de tristeza porque lo tengo que estar mencionando, pero hermano, al menos yo he visto tanto cristiano muy flojo, hermano. Y con respeto, hermano, respeto. Una flojera espiritual, un conformismo espiritual, una resignación espiritual. Bueno, es una desgracia que estamos viendo la iglesia. Ahora, la pregunta, si son flojos espirituales, ¿van a entrar al cielo? ¿Les van a dar su corona? Mira, hermano, yo medito en esto. Cuando yo conozco al Señor, solamente conocerlo me llevaba a estar de rodillas. Yo a veces digo, Señor, ayúdame porque hay tanto que hacer. Yo a veces aquí algo me quema, algo me inquieta, yo para estar solamente orando contigo, pero ayúdame porque ahí están los hermanos, las hermanas con su necesidad y si no las atiendo, ¿qué va a pasar? Ayúdame a entender cuándo atender a hermanos y cuándo atender a tu presencia. Es algo bien importante, ¿no? Imagínense, después de tanto sacrificio y esfuerzos, encontrar que hemos corrido en vano. Véngase a Juan 17:4. Decía alguien, no, pero es que yo estaba pastoreando una iglesia. Estabas. Sí, pues yo estaba sirviendo a Dios. Bueno, está bien, ya a lo mejor se acabó tu ministerio. ¿Dónde está la iglesia? Pues no hay nada, se desintegró porque la hermanita está. No. Seguro que Dios no te mandó a levantar una iglesia. Tú te fuiste porque a lo mejor te enojaste con el pastor, con los hermanos y no querías obedecer y Dios no tenía por qué bendecir. ¿Estaba entendiendo? ¿Qué dice el 17:4? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahí no estaba hablando de la obra de redención porque todavía no está muerto, ¿no? Él sabía lo que tenía que hacer y lo acabó. Por eso desde chiquito, ¿acaso no saben que en los negocios de mi padre debo de estar? ¿Por qué? Porque mi padre me dio una obra. He aquí, que esa obra yo la tengo que terminar. Y el Padre ha acabado la obra, glorifica tu nombre. Él está seguro, ya acabé, ya me tengo que ir. Pablo dice, ha acabado la buena batalla, así que ahí nos vemos. Todo ministro, cuando iban a morir, dijeron, he acabado, porque sabían lo que se les encomendó. Imagina usted y yo, si no sabemos qué se nos encomendó y hacemos tantas cosas, el día que nos vamos a morir, ¿cómo diríamos, he acabado la obra?
Por eso, hermano, ustedes como ministros deben estar siempre en la presencia de Dios buscando qué Dios quiere contigo para que le sirvas y cuando te mueras o te vayas a morir, digas, estoy satisfecho con lo que hice. Acabé lo que Dios me encomendó. Por eso a veces usted cuando me ve así medio desesperadillo es porque, hermano, a mí me interesa acabar la obra que Dios puso en mis manos. Y me pongo así como desesperadillo porque usted fue parte de ese plan. Y si usted no se dispone, pues imagínese, la obra no está prosperando. Amén, mis hermanos. Nota que el Señor no hizo las que no le dijeron que hiciese, siendo Dios. Y la pregunta es, ¿cómo acabaremos la carrera nosotros? ¿Estamos corriendo legítimamente o estamos corriendo una carrera que a ti no te dieron a correr? O una carrera que no nos dieron a correr. El hacer algo legítimamente, hermanos, no es legalismo, porque estamos en el nuevo pacto y ahora no son letras, sino espíritu. Cuando te sientes impotente frente a la palabra, acosado por la palabra, preso por la palabra, golpeado por la palabra, aturdido por la palabra, que ya no puedes con la demanda de la palabra, no te enojes contra profeta, no te enojes contra pastor, ni contra aquel que te la da, sino ve al trono de la gracia y dile a tu Dios, dame esa capacidad, Señor, por favor, ayúdame a vencer, me sumerjo, no estoy corriendo legítimamente y yo quiero llegar, yo quiero correr bien. Eso lo debemos de hacer todos para poder estar en el reino de Dios, porque allí todo es legítimo. Mira, nosotros estamos acostumbrados a querer hacer las cosas a nuestra manera. Y les voy a poner un ejemplo. Un día íbamos a México en el auto y no sabíamos bien del hoy no circula y no sabíamos que los carros de los extranjeros de las 5 de la mañana para adelante ya no circulan. Y no sé de dónde me salió, yo pensé que era de las 6 para adelante. Y era un domingo que íbamos a ministrar a la iglesia. Y le decía yo no me acuerdo si iba manejando un chofer o era yo, pero el asunto era que queríamos ganarle al tiempo para poder entrar a la iglesia. Y en una que nos salimos rápido que nos para el tránsito. Dice, ¿sabe que no circula? No, pero pues es hasta las 6, ¿no? No, dice, es desde las 5. ¿Por qué nos informaron? ¿Por qué no preguntaron en la caseta? Bueno, pues uno no sabe, viene donde fuera. Yo pensaba que era a las 6. Dice, va, te la paso. Pensabas que era a las 6. Bueno, por tu error, vamos a tomarlo como que es a las 6. Son 6:1. Así es que no puedes pasar. Vamos al corralón y vas a pagar su multa. No, pero ¿cómo? Vamos al corralón. No, pero... Y ahí nos lleva, yo voy enojado. Dios, pero mira, vengo a servirte, mira que venimos a lo tuyo. Pues, ¿qué no nos puedes cuidar? Y me dice el Señor, págale y contento. ¿Cómo que le voy a págale la multa y muy contento? Dáselo de buena gana. Dije, ahora mira nomás. Ya que vamos, ya hablamos ahí en el corralón con el comandante y pues como íbamos a pagar rápido nos la dieron a la mitad y Dios dice, págalo y dáselo muy contento, ya que se lo doy. Y iba yo medio aturdido, ¿cómo es que Dios dice págalo y dáselo muy contento? Le hubiera ahí puesto una nube en el ojo de policía para que no nos viera, porque somos siervos de Dios. Pero no es así Dios, hermanos. Porque eso sería que cuando Dios te acepta, o sea, que te hiciera cosas en tu vida que no van de acuerdo a la verdad, entonces tu Dios sería un Dios ilegítimo, que no sabe hacer las cosas legítimamente, que te dice una cosa pero al rato Él hace otra. Él no es así, hermanos. Por eso a mí muchos no comparten conmigo porque quieren torcer la palabra por emociones y daños y me quieren ahí decir, es que es Dios. No, hermanos, a mí no. ¿Por qué?
porque cuando ya íbamos para el templo, todavía se compadeció el policía, dice, te voy a dar un papelito para que llegues, pero nomás llegas allá ya no vale, ¿eh? Y eso casi por tu ignorancia, eso se llama misericordia. Pero ¿qué pasa cuando ya vamos para allá? Le digo, Señor, ¿cómo que cómo que págale contento? Y me dijo el Señor, ¿sabes por qué te dije que le pagaras a ese oficial? Ese tránsito, digo, ¿por qué? Porque él no te dio tolerancia. Porque él me representó en la autoridad tal como debe de ser. Y yo lo honré diciéndote que le pagues como debe de ser. Nada más por un minuto, y si es cierto, quiere decir que él fue legítimo de acuerdo a lo establecido, todavía dándome misericordia porque me pasó una hora por cuanto dice, bueno, no te la sabías, pero es un minuto de más. Entonces, ahí Dios me dijo, y dile a todos aquellos que dicen que yo soy su licencia, diles que yo no soy licencia de nadie para andar quebrantando las leyes del gobierno, cuando yo mismo mando que las obedezca. A mí aprendí que mi Dios es legítimo, aún con el gobierno, aunque tú y yo a veces no nos cae bien. Y no es que no nos caiga bien, el gobierno no es malo. ¿Sabes qué? ¿Por qué nos cae mal? Porque nuestra economía no nos ayuda para pagar hasta una risa, nomás que nos guste. Ese es el problema. Que sus multas pues no nos alcanzan para pagarlo. Ese es el problema. Pero si tuviéramos dinero, le pagamos una risa al gobierno, nada más que nos guste. Porque somos así. Ahora, en los Estados Unidos, yo apliqué en los Estados Unidos para mi residencia y me la negaron y no me sacaron del país, pero Dios me sacó. Entonces llegó un momento que la iglesia de Estados Unidos estaba pasando por una prueba grande. Entonces fui, quería ir, ayudarlos, y de verdad, hermano, casi me voy otra vez de ilegal. Pero ya no me iba a ir por el río ni con coyote, no. Iba a llevar mi pasaporte, mi credencial y todo. Y me iba a parar allí en la aduana y ¿saben qué? Miren, soy ministro y tengo una emergencia para entrar a Estados Unidos. Está la dirección, solo quiero un mes. Denme permiso. Y en un mes, si yo no paso aquí, búsquenme con toda la policía nacional. ¿Por qué? Porque yo quería ir a ver a mis hermanos, el problema que tenía. Pero pues no tomé la decisión porque pues es quebrantar las leyes. Entonces se me ocurre reclamarle a Dios. Ay, Señor, ¿qué le costaba a usted echarle una firmita? Si ya todo estaba, nomás eras una firmita para que me diera mi residencia. A ver, mis hermanos están sufriendo, no los puedo ir a atender. Yo como pastor quiero atenderlos. Y me dijo el Señor, fui yo el que no te dio los papeles. ¿Cómo que fue usted? ¿Cómo a muchos se los dan? Se fui yo. Porque no iba yo a bendecir tu pecado. ¿Cuál? Pues el de haber violado las leyes del gobierno. Pues que no, ya me lo habías perdonado. Sí, pero yo te saqué porque acuérdate que el perdón trae arrepentimiento y conversión. Entonces el Señor dice, te arrepentiste, mi hijo, pero no te convertiste, vamos para atrás. Y cuando Él me dijo eso, yo ahí vi que tengo un Dios recto. Y eso es lo que más enamorado me tiene de mi Dios. Su rectitud, su palabra recta, aunque mi carne me tuerce. Pero yo puedo confiar en ese Dios porque sé que Él es recto. Porque si Él no fuera recto, si yo encontrara que la Biblia dice una cosa y Él hace otra cosa, ni leería la Biblia, ni me interesaría ese Dios. Pero por cuanto es recto, Él me interesa. ¿Por qué? Porque es un Dios legítimo. Así que cuando usted dice, es que el espíritu, es que un sentir, sujétate a la Biblia. Si no lo prueba la Biblia, ten cuidado de decir, es que es de Dios. Entiende que tienes un espíritu, hay espíritus de error, espíritus que se disfrazan de ángel de luz, espíritus distorsionadores, así que tenemos que ser muy cuidadosos. Todo lo que no coincide con la palabra, decía Martín Lutero, así haga llover milagros, desechemos lo que no es de Dios. Pero hoy en día la iglesia, hermano, con tal que le quiten la dolencia, ya no importa quién lo hizo, es siervo de Dios, amén, porque ya me sanó. Y si fue un siervo del diablo, no es cierto, no es cierto. La conveniencia, hermanos, que hay en los cristianos. Pero Dios es un Dios recto,
que trabaja legítimamente. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 6:10? Ya para ir terminando. Amén. ¿Qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La palabra como es también legítimamente. Lo que quiere decir, hágase tu voluntad legítimamente en la tierra como en el cielo. Entonces, por lo cual, cuando deseamos que se haga su voluntad en la tierra, en nuestras vidas, como se hace en el cielo, estamos pidiendo legitimidad en nuestras acciones. Que todo sea aquí como está establecido allá. No hay reino de los cielos en la tierra si todo lo que se hace abajo no es igual a como se hace allá arriba. El reino se puede convertir en una religión, en formas, en una vara seca, como lo sucedido con casi todos los movimientos espirituales cuando pierden la frescura de la legitimidad celestial. Te preguntarás, ¿cómo puedo yo evitar que la vida del reino se convierta en una religión? Cuando pones el ingrediente del nuevo pacto, el espíritu. Si no hay espíritu, hay religión, formas, mandamientos de hombres. La vida en el reino no es algo forzoso, ni mucho menos un despotismo religioso, sino algo voluntario, algo que no se impone, sino que se siembra en el corazón. Amén. Entonces, algo que hoy en día ya no se toma en cuenta. Hoy en día, hermanos, se habla del Espíritu Santo por coritos, por palabras, por estudios. Pero así que se manifiesta el Espíritu Santo, donde trae una transformación no solamente a una persona, sino a una congregación, una familia, y a una comunidad, y a un hermano. Realmente, hermanos, eso es lo que nos hace falta. Porque sin eso, hermanos, estamos caminando en la religión, que implica formas, reglas, mandamientos y todo, pero sin siquiera que traigan esa libertad al alma del que las cree. Sino al contrario, se ata a una maldición de tengo, debo, la obligación, la resignación. Amén. Entonces, mis hermanos, no se les olvide que tenemos un Dios que trabaja legítimamente y que lucha legítimamente. Y Dios nos pide a nosotros que seamos así también, legítimos, para que nosotros podamos vivir la vida como está establecido, para que de esa manera en aquel día nosotros seamos ¿qué? Galardonados, hermanos. Amén, mis hermanos. Amén. Denle un aplauso al Señor.